Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La opinión y el debate han vuelto al canal Capital. Gracias por estar con nosotros en este Opina Bogotá, en el que hoy, como hemos hecho a lo largo de toda esta semana, nos seguimos ocupando, conocemos más opiniones, más posiciones en torno al aborto en Colombia. Hoy, para ampliar este tema, nos acompaña la señora Cristina Rosero, quien es vocera de Women's League. Cristina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Lo primero, para ilustración de todas las personas que nos ven a esta hora, ¿qué es Women's League? ¿A qué se dedican ustedes? Somos una organización internacional de derechos humanos que usamos el litigio o el poder del derecho para crear un cambio social que mejore la vida de las niñas y las mujeres, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. ¿Han cambiado en Colombia las condiciones de las niñas y de las mujeres a partir de esa sentencia de la que hemos venido hablando con insistencia en nuestros programas de estos dos últimos días, la C-355 del año 2006, sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia en 3 causales que vale la pena recordar: malformación del feto, riesgo de la madre y violación? ¿Qué tanto se ha avanzado en el país en esta última década frente a esta materia, de acuerdo con sus consideraciones? Lo primero y más importante es que Colombia en 2006 salió del grupo de países que estaban obligando a las mujeres entre dos opciones, o morirse o llevar o simplemente quedarse en unas secuelas muy graves para su salud y para su vida. Hemos avanzado sin duda porque cada mujer que después de la sentencia haya logrado acceder a este procedimiento en unas condiciones seguras, pues hemos prevenido que esa mujer vaya a un aborto clandestino y eventualmente tenga unas serias consecuencias para su vida. Así que sin duda es un avance muy importante. Además, regionalmente somos uno de los países que tiene unas causales muy importantes y que se han desarrollado a través de estos 11 años. Sin embargo, todavía consideramos que hay retos, es decir, todavía encontramos algunos obstáculos y todavía hay que seguir trabajando para que todas las mujeres realmente conozcan sus derechos y tengan esa opción de escoger si eventualmente están en las causales, si pueden acceder a ese procedimiento. Precisamente uno de los temas que generó gran polémica entre nuestros dos invitados de ayer, la representante Angélica Lozano, representante de la Cámara por Bogotá, y el doctor Noboa, ex procurador delegado y presidente de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, es el punto de si es realmente un derecho fundamental otorgado por la Corte Constitucional a las mujeres abortar en Colombia. ¿Ustedes cómo lo estiman? Las sentencias de la Corte Constitucional son totalmente coincidentes, llevan la misma línea desde hace 11 años y todas reiteran que es un derecho fundamental. Por lo tanto, pueden haber concepciones que quizás estén en contra del tema, quizás no les guste el tema, pero eso no significa que el derecho no esté reconocido. El derecho está ahí claramente y precisamente porque el derecho está reconocido es que el Estado tiene la obligación de prestarlo y es un procedimiento dentro del sistema de salud al cual las mujeres pueden acceder cuando se encuentren en las causales, que de hecho debe ser provisto por las EPS y debe ser realizado en condiciones oportunas, de calidad y sin ningún tipo de dilación. Sin embargo, hay barreras, ¿no? Y hemos venido conociendo muchas de ellas a lo largo de estos últimos días, barreras de todo tipo, barreras en el campo de la salud, barreras también en el campo jurídico. Comencemos por esas primeras, ¿no? Las barreras en el sector salud. Muchas veces las mujeres, cuando tienen la información, porque ese es otro punto fundamental, ¿no? Que no cuentan con la información adecuada, cuando logran obtener esa información y acuden muchas veces a los puestos de salud, a la CPS, se encuentran con personas que en vez de darles mayor información lo que hacen es convertirse en una talanquera para poder avanzar. ¿Esto por qué pasa si la normatividad es precisa en que tienen que ayudarlas a avanzar en su decisión voluntaria de practicarse un aborto? Pueden existir diferentes razones. Unas no solamente están en la desinformación de las personas o de las mujeres y las niñas, sino también la desinformación de los profesionales de la salud que atienden en estos hospitales. Quizás haya la necesidad de que los profesionales de la salud tengan mayor conocimiento y comprendan que en esos casos tienen que proveer el servicio. También en otros casos existen también algunas barreras culturales, pero esto también pasa por el hecho de reconocer que independientemente de la posición personal que alguien pueda tener frente a estos temas, este es un derecho que tiene que resultar en proveer un servicio de manera oportuna y con calidad.
Y por lo tanto, puede ser que mis convicciones no estén a favor del tema, pero eso no significa que yo pueda ocultar información ni que pueda impedir que la mujer acceda al procedimiento. Ni siquiera en los casos de objeción de conciencia, porque la Corte ha dejado muy claras las reglas de cómo funciona. Primero tiene que ser solo personal, tiene que realizarse motivadamente, es decir, yo tengo que decir las razones. Incluso desde antes, es decir, una persona que está en un puesto de salud, un médico, una enfermera que tenga que recibir estos casos, ya tiene que haber informado con antelación que él tiene una objeción o ella tiene una objeción de conciencia frente a este tipo de temas. La Corte se ha referido a que debe haber un pronunciamiento por los casos, pero dependería de la manera en que se maneje y en todo caso la entidad prestadora de salud tiene que garantizar que exista un médico o médica que esté disponible y que no sea objetora, es decir, que pueda realizar el procedimiento. En todo caso, las reglas de objeción de conciencia son muy claras y si se siguen como la Corte las ha establecido, lo que implican es que tanto el médico puede ejercer la objeción de conciencia, pero a la vez la mujer accede al procedimiento porque debe remitirla a un profesional que sí lo haga. Por lo tanto, incluso cuando tenemos un profesional que no está a favor del tema, ni siquiera en esos casos el procedimiento puede negarse. El procedimiento debe garantizarse siguiendo las reglas de la objeción de conciencia y siendo una objeción que realmente tenga un fundamento, que tenga unas convicciones detrás que realmente la fundamenten. Cristina, ¿qué podría pasar si efectivamente un médico, una enfermera, bien sea a través de la objeción de conciencia y no le dan alternativas a esa mujer que quiere ejercer su derecho fundamental de practicarse un aborto legal, seguro, oportuno, en condiciones? ¿Qué podría pasar con esa institución o incluso con esa persona si definitivamente no le prestan esa hoja de ruta, esa labor tan importante a esa mujer que ha dicho no quiero continuar con mi embarazo en estas condiciones? Recordemos, las condiciones contempladas por la Corte Constitucional, claramente. Por supuesto. Recordemos que en el caso de las 3 causales, el hecho de negar la interrupción voluntaria del embarazo crea una vulneración de derechos mucho más grande. Es decir, no solamente a mí me vulneran el derecho a interrumpir mi embarazo, sino que además esto puede tener unas consecuencias graves para mi salud o para mi vida. Esto implica que existen una serie de responsabilidades, tanto de las instituciones de salud como también de los profesionales de salud. Y la Corte ha sido muy clara. Aquellos profesionales que incumplan las reglas establecidas son susceptibles de ser investigados y sancionados, sea por una falta a la ética médica, en cuyo caso ya hemos tenido casos de sanciones a médicos, por ejemplo, que realizaron objeciones sin realizar la remisión ni informarle a la mujer cómo podía acceder al procedimiento, o bien también con el sistema de vigilancia de salud, que en nuestro caso lo ejercen tanto las secretarías de salud locales como también la Superintendencia de Salud, en cuyo caso la Superintendencia puede imponer multas a las entidades de salud que incumplan estas reglas y de hecho ya se ha dado en algunos casos. Es decir, este es un procedimiento médico que al igual que se trabaja con otros procedimientos médicos tiene que garantizarse porque es un derecho y cuando se incumplen existen unas responsabilidades de diferente tipo que pues, pueden acarrear unas investigaciones y unas sanciones. ¿Qué pasa cuando esa mujer que ya en un estado de confusión o de riesgo enorme para su salud física o mental, porque también tiene conocimiento de que está incursa en otra causal, que es una malformación, una inviabilidad de ese embrión o ha sido producto de una violación, llega y se encuentra con esa médica o con ese médico, con esa enfermera o ese enfermero, que se convierten en unos agentes moralizadores, fiscalizadores de su conducta y le ofrecen información errónea o intentan manipularla o intentan hacerla desistir. ¿Ahí qué se contempla? Desde lo que ha dicho la Corte Constitucional y cómo está el sistema de salud, nuevamente estas conductas estarían creando unas barreras o unos obstáculos que básicamente son ilegales y que claramente pueden crear unas responsabilidades. Más allá de eso, también hay que recordar que incluso cuando todas las barreras están cerradas, al tratarse de un derecho fundamental, la mujer tiene también la opción de solicitarlo a un juez de tutela, es decir, de acudir por vía de tutela para que le protejan este derecho fundamental que no solamente es el derecho a la interrupción solo, sino cómo se relaciona con sus derechos a la vida, a la integridad y a la salud. Por eso tenemos ya múltiples casos que ha revisado la Corte Constitucional donde precisamente mujeres o niñas en las causales a quienes se les negó el servicio han acudido a la tutela para solicitar ese acceso y finalmente lo que se ha dicho es el juez su papel simplemente sería
revisar que la mujer cumpla con el requisito y simplemente ordenar la realización del procedimiento como cualquier otro procedimiento médico. Y en el caso de que esas barreras las establezcan precisamente las autoridades judiciales, porque muchas veces reclaman, por ejemplo, que hay una sentencia condenatoria en el caso de un violador, o que para que pueda proceder exista una serie de autorizaciones de médicos psiquiatras o demás, por decir que la mujer tiene un riesgo en su salud mental. ¿Ahí qué alternativas le quedan entonces a esa mujer que quiere interrumpir de manera voluntaria su embarazo de acuerdo con las causales de la Corte? Son casos bastante difíciles y es decir, y lo más triste de todo esto es que no son casos súper extraños. Es decir, las barreras son más comunes de lo que pensamos. Entonces, la Corte ha sido muy clara porque incluso ha habido casos donde los jueces niegan la protección. Hubo un caso en el que, por ejemplo, un juez objetaba conciencia para no decidir en el caso y la Corte Constitucional le llamó la atención diciendo su papel no es, en este caso, objetar la conciencia porque solamente lo puede realizar el profesional que va a realizar directamente el procedimiento. Y en ese caso incluso pues, se solicitó la investigación correspondiente por las responsabilidades que se daban. En ese caso también lo que se dijo es, nuevamente, la labor del juez es simplemente revisar si se cumple con el requisito y ordenar el procedimiento si se cumple. Y hay que recordar que solamente hay un requisito por cada causal. En el caso de la causal de riesgo para la vida o para la salud, entendido integralmente, es decir, con aspectos de salud mental, un certificado médico. En el caso de la causal malformaciones, igualmente un certificado médico que dé cuenta de esa situación. Y en el caso de la denuncia, de la violación, una denuncia penal ante las autoridades, es decir, no es necesaria una sentencia condenatoria. Hay algunos casos, por ejemplo, en que las víctimas pueden estar en un riesgo muy grande de presentar una denuncia. En esos casos, por ejemplo, también se puede hacer una valoración integral de esa mujer, dado que cuando uno es víctima de violencia sexual pueden haber unas afectaciones tanto a la salud física como mental, que pueden crear el hecho de que esté en la causal número 1, es decir, en la causal de riesgo para la salud. Entonces, con una revisión de un médico que certifique que en realidad ese riesgo está presente, pues la mujer también tendría el derecho a acceder por vía de causal salud. ¿Qué pasa cuando se trata de niñas de 10 a 14 años que claramente cuando resultan embarazadas se tipifica como un abuso sexual, como un acceso carnal violento? Estas niñas pueden ser sometidas a una interrupción voluntaria de ese embarazo producto de una violación. Allí, ¿qué requisitos se demandan, teniendo en cuenta que pueden ser niñas de apenas 10 u 11 años? La pregunta es muy pertinente, en especial porque si observamos las cifras de Forensis, nos damos cuenta que precisamente el bloque de personas más afectadas por la violencia sexual son las niñas de 10 a 13 años, lo que es una realidad desgarradora, y teniendo en cuenta que eso se presenta, pues el procedimiento tiene que estar disponible. La Corte ha dicho, primero, que en esos casos no es necesario exigir una denuncia, porque se presume que cualquier tipo de relación sexual con una niña menor de los 14 años pues es no consentida y por lo tanto constituye una violación y se presume así. Entonces en esos casos no deberían solicitarse una denuncia como un requisito, sino que con la sola solicitud debería darse. Y en segundo lugar, la Corte ha sido muy tajante en recomendar y en ordenar que la voluntad de la niña se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden existir casos en los cuales sus padres se opongan a su decisión de interrumpir el embarazo. En esos casos la Corte Constitucional dice tiene que primar la decisión de la niña y por lo tanto, incluso si sus padres se oponen a la decisión, el sistema de salud está en la obligación de proveer el procedimiento en condiciones de seguridad. ¿Incluso para una niña de 10 años? Incluso para una niña de 10 años, de acuerdo a lo que está jurídicamente establecido por la Corte. Es Cristina Rosero de Women's Link. La vamos a invitar, Cristina, a que vea en redes sociales algunas opiniones que nos han llegado precisamente de este tema, como la de Karen D. Dicen que el aborto es decisión de la mujer, pero ¿quién decide por ese bebé indefenso e inocente que viene en camino? Otra opinión es la de Juliana Álvarez G. Abortar es una decisión de la mujer y según sentencia C-355 de 2006 es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Una opinión más, la de Camila Palacios, el aborto como opción para las mujeres para su protección, evitar la prolongación de la pobreza. Cristina, hay un tema que también nos ha ocupado a lo largo de toda esta semana y es que el aborto se ha convertido para muchas mujeres en Colombia como un método anticonceptivo.
desafortunadamente porque no hay acceso a esos métodos anticonceptivos, sean pastillas, sean inyecciones y demás. Nos decía la representante Angélica Lozano que en Colombia es 3, 4 veces más costoso conseguir para una mujer un método anticonceptivo que en Londres o que en Ecuador, por citar un país vecino. ¿Por qué resulta tan difícil que en Colombia las mujeres, sobre todo de estratos socioeconómicos muy bajos, puedan tener acceso a estos métodos anticonceptivos y evitar que lleguen a un escenario de aborto? Probablemente hay varias razones, principalmente relacionadas, por un lado, con la falta de información. Hay que decir que este debate del aborto no es un tema aislado, es un tema que lleva todos otros temas alrededor que son muy importantes, como por ejemplo el acceso a la educación sexual. Pensemos en cuántas personas, en especial en las zonas rurales o en las zonas apartadas de nuestro país, realmente cuánta información tienen a esa educación sexual, a unas relaciones que sean de una manera sana, que no sean violentas y que consideren las decisiones de ambas personas. Eso sería muy importante considerarlo. En segundo lugar, también el acceso efectivo a métodos anticonceptivos por parte del sistema de salud. ¿Cuán buena es nuestra capacidad como sistema de salud para proveer anticonceptivos a todas las personas? Y más importante, y como etapa previa, para proveer información sobre la serie de anticonceptivos que existen, de tal forma que las personas puedan decidir por cuál opción se van. Yo creo que todavía tenemos unos retos muy grandes y eso implica que mientras una mujer o una niña no tenga el acceso a esa educación, no tenga un acceso efectivo por las barreras del sistema de salud a unos métodos anticonceptivos, realmente no está teniendo una capacidad de decisión. No tiene una capacidad de decisión porque además está en un contexto que es violento y que precisamente puede permitir que ella sea violentada sexualmente. Claro. Entonces, si una niña o una mujer están en esa encrucijada, es muy difícil exigirle que no quede en un estado de embarazo y que por lo tanto no tenga la posibilidad de decidir en esos casos. Por lo tanto, siempre que hablamos de este tema hay que tener en cuenta como ese panorama grande donde vemos una serie de injusticias que se presentan en la realidad que no les permiten a las mujeres realmente decidir. Educación sexual, ¿a partir de qué momento? Educación sexual enfocada en qué aspectos y sobre todo en dónde, porque muchos sectores defienden que la educación sexual solo se debe dar en el hogar, pero vemos desafortunadamente que muchos hogares desestructurados, donde el padre ha abandonado el hogar, madres cabeza de familia en nuestro país por razones del conflicto, que tienen que sacar a sus hijos adelante, no tienen cómo ocuparse de estos temas de ofrecer educación sexual a sus hijos. Entonces, ¿cuál sería la mejor hoja de ruta, el mejor escenario para que se puedan adelantar estos procesos de formación de educación sexual tan requeridos en el país para evitar tantos embarazos? 400.000, dice el Ministerio de Salud, que se practican al año en Colombia. Sin duda la familia es un espacio muy importante en donde ese tipo de educación debe darse, pero dado lo que tú mencionas, la forma en que se da la realidad, incluso las familias no son los ambientes protectores de los menores. Las cifras de medicina legal muestran que existe bastante relación entre los abusos sexuales infantiles y personas del entorno cercano, que pueden ser familiares, como el padre, el tío o algunas otras personas que están en ese entorno familiar. Entonces, primero preguntémonos cómo aseguramos o garantizamos que haya un entorno protector y cómo en ese entorno protector se puede dar una educación sexual que realmente favorezca unas decisiones libres y responsables. El otro punto también muy importante es el tema de qué tipo de información vamos a dar en esa educación sexual. Por ejemplo, en las primeras etapas, la educación sexual puede formar un aspecto clave en cuanto a conocerse, conocer el cuerpo, pero más que eso, entender que existen unos límites frente a ese cuerpo y cómo me debo proteger de aquellas amenazas que van en contra de lo que yo quiero que suceda con mi cuerpo. A los niños o niñas es muy importante, por ejemplo, que se les indique que cosas que les incomodan, cosas que no les gustan, ellos tienen la capacidad de decirlo a una persona de confianza y de esa forma podemos prevenir una serie de abusos desde las más tempranas edades. Entonces, el enfoque de la educación sexual no solamente puede ayudar a que de adultos estas personas tengan unas relaciones sanas, consentidas y que tengan una responsabilidad en esas decisiones, sino que también puede prevenir la violencia sexual en esos entornos y puede facilitar que esas decisiones sean mucho más sanas y mucho mejores en términos de responsabilidad.
Cuando precisamente no hay esa información de la cual usted habla, Cristina, nuestras niñas, nuestras adolescentes que se ven, o incluso mujeres también, ya que tienen muchos hijos y creen que están en una situación límite, que no pueden tener un hijo más, acuden a una serie de lugares clandestinos, porque no saben que pueden acudir precisamente, reitero, por esa falta de información, a una EPS, a un puesto de salud y demás, terminan en estos lugares que prácticamente han convertido en un negocio el tema del aborto, de ese derecho fundamental que tienen las mujeres en Colombia. Pululan este tipo de sitios. ¿Por qué hay veces que las autoridades no actúan de la mejor manera frente a estos espacios que prácticamente abusan de una manera cruel y despiadada con la necesidad, con la desesperación de nuestras mujeres? Quizás el primer paso o lo primero de lo que deberíamos ocuparnos es cómo logramos que realmente la sentencia se cumpla. Claro. Es decir, una barrera muy importante es el hecho de que existe este derecho, pero realmente no todas las mujeres que tienen el derecho están pudiendo acudir al procedimiento y están obteniendo el procedimiento en las condiciones en que jurídicamente se establece. Quizás la primera de las opciones es cómo logramos que el sistema de salud realmente tenga esa oferta y tenga esa oferta con una información clara y provea el procedimiento en condiciones de calidad oportunas para todas las mujeres y niñas en el país que lo necesiten y que estén en las causales. Quizás si el sistema de salud ya tuviera una respuesta para ello, las clínicas clandestinas no tendrían... No existirían. Claro, no tendríamos una necesidad de clínicas clandestinas. Y eso es muy importante porque cada vez que se pone una barrera para una mujer que tiene el derecho a interrumpir su embarazo, la estamos empujando y la estamos forzando a que vaya a un lugar clandestino y que ponga en un severo riesgo tanto su salud como su vida. Y esto es una responsabilidad muy importante que tienen todas las personas, no solamente para informar, sino también para proveer el servicio, que yo creo que es muy importante que lo tengan en la cabeza. Es decir, cada vez que yo coloco un obstáculo, estoy empujando a esta mujer a una situación desesperada en la que eventualmente ella puede morir. Y por eso es tan importante el cumplimiento de la sentencia a 11 años de estar implementándose. 400 mujeres han muerto este año, según el Instituto Nacional de Salud, en este tipo de procedimientos de abortos que no son seguros y que no son legales, muchas veces tampoco oportunos, porque en esa desesperación pasa demasiado tiempo y se va complicando más el tema. Tenemos pulls de la gente, preguntas de la gente. Hemos consultado también la opinión pública. Cristina, vamos a ver precisamente esas opiniones de nuestros televidentes. Aquí tenemos lo que nos dicen precisamente estas personas en la calle. Quisiera saber cuál es el pensamiento de la Iglesia Católica sobre el aborto. Yo quisiera saber si la educación sexual evitaría el aborto. Este tema de la posición de la Iglesia, Colombia es un país de mayoría católica, muchas personas, sobre todo muchas familias que se ven inmersos dentro de una situación de estas, puede ser por un abuso sexual de un familiar cercano y demás, obligan a esas niñas o a esas mujeres a tener a sus hijos porque dicen, no, la posición es que ese niño debe nacer, entre otras cosas, porque la Iglesia asegura, y también todas las personas que tienen esta posición, y es que la vida inmediatamente con la concepción ya queda garantizada. Muchos dicen, mire, no es así, es cuando ya nace, cuando se produce el nacimiento. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen frente a este tema y lo que en líneas generales se maneja en todo el mundo, Cristina? Bueno, frente al tema de la Iglesia Católica, yo creo que es muy importante ver las tendencias que últimamente se han presentado, en especial desde el Papa Francisco, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el Papa Francisco habló de un indulto a las mujeres que hayan optado por un aborto, lo cual me parece que ya muestra un poco que hay una especie de conciencia sobre la realidad de las mujeres y cuáles son esas situaciones que las obligan a ellas a esa situación. Por otra parte, yo creo que también hay que pensar, cuando hablamos de las posiciones de la Iglesia en estos casos, también hay que pensar qué piensan las personas católicas. Y yo creo que, por ejemplo, hay organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir
que son grupos de mujeres que llevan su religión, que tienen en cuenta los preceptos de la religión católica, pero que, por ejemplo, encuentran que la interpretación de las normas internas de la Iglesia Católica realmente no dan para una prohibición total ni tampoco para una condena y culpabilización completa de las mujeres. Entonces también creo que está muy bien que esos debates se den al interior de la Iglesia, pero también que se escuchen otras voces que muestran unos cambios en ese debate internamente. Lo que es cierto y que finalmente hay que tener en cuenta es que independientemente de las posturas, en Colombia es un derecho y por lo tanto el Estado tiene una obligación de cumplirlo. Si en el debate público queremos poner posiciones, eso es muy válido y democráticamente es algo que se debe aceptar, pero lo que es inaceptable es que se incumplan las obligaciones que ya están establecidas y que no se reconozcan en la realidad los derechos que las mujeres ya tenemos desde hace 11 años, en este caso para interrumpir el embarazo en esas 3 causales. La otra pregunta que formulaban era que si la educación sexual evitaría el aborto. Sin duda, porque la educación sexual ofrece herramientas a todas las personas precisamente para que las relaciones sean más sanas, tengan muchísima menos violencia, es decir, se lleven en unos entornos totalmente libres de violencia y lo que es más importante, se den con decisiones informadas. Cuando una persona tiene la información, muy probablemente desde unas etapas previas puede tomar decisiones sobre la anticoncepción, sobre cuántos hijos desea tener, si desea o no desea tener hijos y en qué espacios de tiempo desea tenerlos. Y si esas decisiones son consentidas, pues no necesitaríamos la interrupción del embarazo. Nosotros siempre recordamos que la meta no es que más mujeres aborten, la meta es que lleguemos a un punto en donde nadie necesite acceder a un aborto. Pero mientras las condiciones no se den en ese contexto para que las mujeres realmente puedan escoger, y para que las mujeres no tengan que enfrentarse a situaciones de riesgo para su vida, pues el aborto tiene que quedar como una opción porque de otra manera las mujeres se mueren por el tema de abortos clandestinos o simplemente porque nunca tuvieron el acceso al procedimiento cuando su vida estaba en riesgo. Y la clave entonces es que las mujeres también tengan un conocimiento absoluto sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y luego si hay un escenario ya de un embarazo no deseado frente a las causales de la Corte Constitucional, el derecho fundamental que queda establecido, incluso hay una directiva de la Fiscalía del año pasado que lo reitera como un derecho fundamental a elegir la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos también más opiniones, la de Pamela Delgado y de Marta Lucía Rubio, que enriquecen este debate que hemos dado a lo largo de esta semana en Opina Bogotá en torno al aborto. La sociedad nos vende el aborto como una solución a un embarazo inesperado, pero nosotros nos hemos dado cuenta que el aborto no es una solución, sino que es una trampa para la mujer. El aborto es una enfermedad silenciosa en donde la mujer, impulsada por toda la sociedad que somos indiferentes, llega a hacerse un aborto para poder salir del problema del embarazo. Y en 5 minutos su vida cambia para siempre. Lo que no le dicen son los efectos que tiene el aborto en la mujer. Y los efectos son, la mujer tiende a tener pensamientos suicidas, depresiones, a tener un cargo de conciencia muy grande. Es que no fuimos creados para matar, fuimos creados para amar. Y entonces el aborto no hace más que dañar a la mujer. Es un procedimiento invasivo y agresivo que altera la vida de la mujer y que acaba con la vida de un bebé. Nosotros creemos que la mujer merece mucho más que un aborto. El aborto no es digno. Nosotros creemos que como sociedad debemos apoyarla para que ella vea más opciones, para que ella pueda enfrentar su embarazo con dignidad, con alegría y con esperanza. El Fondo de Población de Naciones Unidas es una agencia del sistema de Naciones Unidas que promueve los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Por lo anterior, acompaña al Ministerio de Salud en la implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, dentro de la cual se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo como una línea temática que contempla la información y el acceso a los servicios, tal como se establece en la sentencia de la Corte Constitucional que lo determina legal para las 3 causales. Por lo anterior, el UNFPA, a través de convenios de cooperación con el Ministerio, ha promovido en años anteriores el fortalecimiento de capacidades de los equipos de salud y ha informado a mujeres en torno a cuáles son los derechos que tienen y cómo acceder a estos servicios de interrupción voluntaria del embarazo como servicios que hacen parte de servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Me quedo con una frase, Cristina, que decía una de nuestras invitadas, Pamela Delgado: el aborto daña a la mujer. Está comprobado que existen esos efectos devastadores. Ningún aborto es seguro. La verdad es que eso es algo que se ha venido comentando con insistencia. Ojalá que no se llegara a ese escenario del aborto, pero evidentemente, como cualquier otro procedimiento, tiene sus riesgos. Pero el aborto, está comprobado, deja daños irreversibles en la mujer, en su parte física, en su parte mental. Hay que distinguir dos espacios. Por un lado tenemos abortos clandestinos que se hacen por fuera del sistema de salud y que no necesariamente tienen esas condiciones de seguridad que sí se pueden proveer en el sistema. Y esa sería la primera distinción. En ese caso, como no estamos hablando de procedimientos que son llevados adecuadamente, pues claramente hay unos riesgos y precisamente por eso la cantidad de abortos clandestinos puede inflar la mortalidad materna, precisamente porque las mujeres corren un riesgo para su salud y su vida. Por otra parte, tenemos también el tema de los abortos que se hacen dentro del sistema de salud. Esos abortos se realizan con unas condiciones de seguridad y de acuerdo a unos procedimientos que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido en sus manuales y son una guía para que los estados los implementen dentro de sus países. El nivel de riesgo es totalmente diferente. Mientras en el aborto clandestino nosotros tenemos un nivel de riesgo muy alto y eventualmente eso puede terminar en la muerte de la mujer, en el caso de los abortos que se realizan dentro del sistema de salud, pues hay unas condiciones que no van a permitir que se dé una muerte o un riesgo muy grande. Por otra parte, también el tema de los abortos, digamos, un síndrome relacionado con secuelas psicológicas frente al aborto no ha sido comprobado por ninguna de las asociaciones psicológicas a nivel mundial y de hecho se niega que creen que exista algún tipo de síndrome o de consecuencia para las mujeres a largo plazo. De hecho, se ha probado que es mucho más grave la consecuencia cuando se niega el aborto y se fuerza a la mujer a llevar a término un embarazo. Para concluir esa entrevista a Cristina Rosero de Women's Link, ¿el aborto es un asesinato o es un derecho fundamental de la mujer? En las tres causales, por supuesto, es un derecho fundamental de las mujeres y el Estado está obligado a proveerlo. Muy bien, este ha sido la conclusión con la que hemos cerrado este debate. Agradecemos a Cristina Rosero de esta organización de Women's Link, que trabaja precisamente por los derechos de las mujeres en Colombia y en muchas otras partes del mundo, porque ha estado con nosotros fijando sus posiciones en torno a este tema del que nos hemos ocupado a lo largo de toda esta semana con distintas posiciones, con distintas opiniones. Ustedes mismos han tenido la posibilidad de participar y desde ya los invitamos a que a partir del próximo martes nos acompañen aquí en Opina Bogotá, porque estaremos hablando de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que es un término del que hemos venido con insistencia, escuchando todos los colombianos, qué es, cómo va a funcionar los magistrados, cómo se va a juzgar bajo esta justicia especial surgida del acuerdo que se alcanzó en La Habana con las FARC. Ya lo saben, pueden también participar con sus opiniones a partir del próximo martes, cuando estaremos de vuelta en este Opina Bogotá en el canal Capital, porque la opinión y el debate han vuelto al canal Capital. Muchas gracias y muy buenas noches.